Hoy quiero hablarte de la libertad plena. Yo les preguntaba que a quién le gusta ser libre. Es maravilloso tener libertad. Yo me siento libre. Cristo me ha dado libertad en mi matrimonio. Cristo me ha dado libertad como papá. Cristo me ha dado libertad como hijo de Él. En todo, en mi entorno social, en mi comunidad, me ha dado libertad y siento una paz. ¿A quién le gusta la paz? ¿A quién le gusta? Le sigue gustando lo bueno, ¿no? ¿A quién le gusta la guerra? No digan amén. Gloria al Señor. Nos gusta la paz, y es que la palabra dice que al que el Hijo os libertare será verdaderamente libre. Verdaderamente, no dice solamente que será libre, será verdaderamente libre, porque a veces tenemos una libertad falsa. A veces tenemos una libertad que pensamos que tenemos que hacer algo por Dios para que termine de hacer la obra. ¿Acaso la obra de Cristo no fue completa para liberarnos? A veces tratamos de formarnos estructura, buscar una forma de agradarle a Dios, buscando legalismo, estructura, que pareciera que no estamos convencidos de que Cristo lo hizo completo. Cristo nos dio plena libertad. ¿Ustedes han escuchado por allí libertad plena? Ese término suena sabroso. Libertad plena, completa, no falta nada. Eres libre. Puedes otra vez insertarte a un mundo, puedes insertarte a un medio social para poder compartir, para poder vivir con libertad. Y esa libertad la da Cristo. ¿Quieren que le diga lo más maravilloso? Que Cristo, la palabra dice que es nuestro abogado. Abogado tenemos, dice la palabra. ¿Qué mejor abogado que Cristo? Cuando estamos en un problema o hemos visto personas que se han metido en problemas, se gasta mucho dinero en abogados. Y buscamos el mejor abogado, el más reconocido. Lo vemos en películas, lo vemos en la vida real. Que se busca el mejor abogado para poder darle libertad a una persona que cometió un delito o le es acusada injustamente. Jesús fue acusado injustamente. Le reprimieron de su libertad física, le apresaron y le estaban culpando de algo que no era así, era injusto. Le estaban culpando que era un insubordinado, que estaba revolviendo a la gente para que fueran contrarios a todo ese legalismo que existía. Jesús trajo una nueva forma de llegar al Padre. Jesús trajo un nuevo pacto. Jesús trajo una nueva relación del hombre con Dios, una nueva manera de tratar Dios con el hombre, diferente a la manera como trató bajo la ley de Moisés. Jesús viene a abrir, a rasgar el velo, a sellar un nuevo pacto en su sangre. Y ese pacto, mi amado hermano, mi amado amigo, amiga, está vigente. Está vigente. Y ese abogado está a la diestra del Padre, abogando por nosotros. Y no tenemos que hacer rituales, no tenemos que recurrir a sacrificios, porque ya el sacrificio está hecho. Ya no tenemos que sacrificar un cordero. Jesucristo es el cordero inmolado, de una vez y para siempre. Vemos personas que gastan su tiempo buscando formas de librarse del pecado, y el único que da libertad del pecado se llama Jesucristo. Jesucristo da libertad, y al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Él es el que nos da libertad. Yo te invito a ubicarte en tu Biblia en el capítulo 2 de Colosenses, del 8 al 23. Leemos con esa revelación de nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es una carta que está escribiendo Pablo a una iglesia en Colosa, llamada la iglesia de los colosenses, porque era en Colosa. Aquí la iglesia es ¿de quién? De Cristo. Pero ¿quiénes se cobran aquí? Los que son de Aricagua. ¿Cómo le dicen a los de Aricagua, hermano? Aricagüenses, ¿será? Aricagüero. Ok, aquí está Pablo refiriéndose a los colosenses. Quiero darles algunos tips antes del propósito de la carta de los colosenses. Está dirigido, el propósito de la carta de los colosenses está dirigido a cada área de la vida cristiana. Pueden disfrutar leyendo esa hermosa carta de Pablo a los colosenses, bastante corta, pero con un contenido fabuloso, excepcional, maravilloso, que va a atacar cada área cristiana de nuestras vidas. El tema central de Colosenses es la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Reconocer esa supremacía, esa deidad, esa divinidad que existe en nuestro Señor Jesucristo, y que Él es suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Es decir, que Él nos da una libertad plena. El Señor no perdona la mitad de los pecados ni 3/4 partes. El Señor no dice que Él mejora nuestra vieja naturaleza. Él la transforma por una nueva, aleluya. Él transforma la vieja por una nueva. Él no remienda, el Señor no remienda. El Señor hace corazones nuevos. Él no transforma algo y lo acomoda mejor, no quita y pone, porque Él es dueño de nuestra vida. Él quita una naturaleza vieja y nos pone una nueva en su sangre, en ese nuevo pacto. El texto clave, uno de los textos clave que está en Colosenses, para que podamos entender un poco el contexto de esta carta de Pablo, es que se encuentra en el primer capítulo, versículos 15 y 16. Pueden tomar notas, quien toma nota. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Aquí estamos corroborando el propósito de esa carta. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y hay un texto también que es clave de esta carta, y lo acabamos de leer, el versículo 8 del pasaje que acabamos de leer, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué central
Es central ese versículo. Es el pasaje que hoy comienza hablando Pablo y suponemos que está respondiendo una carta. Está dándole respuesta a una carta que de un problema de herejía que estaba surgiendo en Colosa, en esa iglesia de los colosenses. Estaban penetrando filosofía falsa de manera sutil. ¿Y acaso eso se ha acabado en las iglesias? Hay personas que son capaces de decirle a otro hermano: no hagas eso porque eso te trae maldición. Cuando aquí acabamos de leer que toda acta que nos era contraria fue clavada en la cruz. Cuando Cristo te limpia por completo. Te da libertad plena. No te sujeta a condiciones, sino que te da plena libertad. Pablo está respondiendo a un problema que está atacando a la iglesia de Colosas y que hoy en día se puede ver en muchas iglesias: las estructuras, el legalismo, la introducción de manera sutil de otra doctrina, de otro pensamiento. Supongo que hubo una carta amplia explicándole a Pablo la situación que estaba viviendo la iglesia de los colosenses. Lo que sí sabemos es que ponía en peligro la permanencia de la iglesia. Y Pablo de una vez le da una respuesta contundente a esa solicitud que le hace la iglesia. Y comienza diciéndole que se percibe una posición equivocada de Cristo, que no están comprendiendo la plenitud de vida que tenemos en Cristo, que están buscando apoyo en filosofías, en sutileza, en huecos pensamientos, que lo que traen a la iglesia es división, que lo que traen a la iglesia es esclavitud. He conocido de creyentes que todavía están buscando que el Espíritu Santo les bautice, porque no han podido, y les pongo algún ejemplo, porque todavía no han podido hablar en lenguas. Les estoy poniendo un ejemplo. Las lenguas es un don que Dios da. Debemos prevenir cualquier desviación que llegue a nuestra iglesia. Actualmente estamos implementando, siguiendo esa línea de esa casa madre, casa de alabanza, de aprender una sola doctrina. Yo le decía a la maestra de niños, la hermana Meredith: dale una cápsula de lo que es la Biblia, porque ya los hermanos saben lo que es la Biblia, cuántos libros contiene, cómo está dividida la Biblia. Tiene un Antiguo, un Nuevo Testamento. Dales una cápsula de la fe, porque hay personas que han hecho aquí los fundamentos y han aprendido lo que es la fe. La iglesia tiene que tener un mismo pensamiento, un solo sentir, un mismo espíritu, una misma doctrina, y una doctrina que viene revelada solo del Padre. Pablo comienza hablando de que la filosofía no se inspira, la filosofía no trae la verdad, la filosofía no revela la palabra de Dios viva. Él comienza diciendo, como acabamos de leer: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. El problema no es para los de afuera, el problema es para los que estaban adentro. El problema de ser engañado está dentro de la iglesia, de cuando formamos esos pensamientos filosóficos, así como lo hizo esos grandes pensadores como recuerdo ahorita Aristóteles, Sócrates, Platón, tantos filósofos, y después otros más de la era moderna, que también han tratado de buscar a través de filosofía el conocimiento de la verdad, de los problemas de la vida. Y Pablo estaba viendo que se estaba mezclando dentro de la iglesia un legalismo, unas estructuras que estaban desvirtuando la divinidad del Hijo de Dios, la obra realizada a través de la cruz del Hijo de Dios, esa obra maravillosa, completa, que nos dio libertad, que permitió acercarnos a Dios en esa ruptura que había del hombre con Dios. Fue a través de la sangre de Cristo. Y Pablo ve que están introduciéndose filosofía. Una de las filosofías era el ascetismo. El ascetismo contemplaba que
Debíamos disciplinar nuestro cuerpo a través de la abstinencia. Por eso vimos en el pasaje que él comienza a decir que no coma, que no beba. Y una de las personas que más practicaban el ascetismo eran los judíos. Hoy en día existe un pueblo judío todavía bajo una doctrina de la ley, bajo una doctrina llena de preceptos, de principios que mantienen un legalismo que pareciera que todavía no han sido libres en la sangre de Cristo. Un filósofo busca respuesta a los problemas de la vida, pero difícilmente lo podrá encontrar porque la verdad de la sabiduría humana se encuentra en Cristo. Cristo es la sabiduría. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Repito, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nuestro Señor Jesucristo condenó a los líderes religiosos cuando le dijo que no predicaran tradiciones humanas, porque debían predicar la palabra de Dios. Es un llamado responsable que Jesús le estaba haciendo al pueblo que estaban haciendo, a ese pueblo gentil, a ese nuevo pacto, a esas personas que se estaban sumando a esa iglesia que acababa de nacer con el Espíritu Santo. Le estaba generando el compromiso de enseñar una palabra totalmente cierta, verdadera. Y ese versículo 8, para diluirlo un poco, también dice: conforme a los rudimentos de este mundo. Un pensamiento hecho bajo los rudimentos de este mundo es un pensamiento hueco. El apóstol Juan definió en la primera carta, él define, mi primera de Juan 2:16, él define el mundo como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ningún pensamiento filosófico que esté hecho en su propia vanidad, en su propia filosofía, en su propia vanagloria, puede darnos libertad. Ningún acto religioso lleva a Cristo. Solamente una relación íntima con el Hijo puede generarnos libertad. La salvación no se trata de mejorar nuestra manera de vivir, se trata de transformarla por una nueva manera de vivir, por una nueva vida en Cristo, por una manera de pensar sujeta a la palabra fehaciente que fue expresada a través de la Biblia, de la palabra de Dios. Gálatas 6:15 dice: porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Ya no vale circuncisión. Entonces, lamentable, personas que ya han conocido el Evangelio, personas que ya han disfrutado de la gracia del Hijo, poder dejarse confundir por filosofías huecas. Que debemos guardar el sábado, que no es este día, que no es el otro, que debemos hacer la circuncisión, pues Cristo nos está diciendo Pablo en Gálatas capítulo 6 verso 15: porque en Cristo Jesús la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión tampoco, sino lo que tiene valor es una nueva creación. Nosotros somos una nueva creación. Somos una nueva creación en Cristo. Cristo anuló el pacto, ese viejo pacto, y estableció un pacto nuevo. Estableció un pacto nuevo. Él anuló la deuda de esos requisitos de la ley, de esa exigencia. La ley culpaba. Jesucristo fue culpado a través de la ley, se declaró rey, decían ellos. Esa insignia que tenía la cruz del Calvario, donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, decía: Rey de los judíos. Y por eso le juzgaron de manera injusta, porque causó una rebelión. La ley culpaba, y Jesucristo no vino a abolir la ley, sino para que se cumpliera, pero para que nos alcanzara la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que ya no existiera más sacrificio, para que ya no existiera más esfuerzo humano, sino que solamente a través de la sangre de Cristo podíamos ser libres de todo pecado.
Ese propósito lo logró Jesús en la cruz. Él murió porque quebrantaba la ley. Y Pablo dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando Cristo logra el propósito en el Calvario, abre un nuevo pacto, rasga el velo y dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. No es a través de filosofías, no es a través de rituales, no es a través de sacrificios. El sacrificio de Jesucristo fue único, fue completo. Y es una de las cosas que más le cuesta al hombre hoy entender: la gracia. Le ha costado comprender, por esa ceguera espiritual, de que Cristo le ofrece una manera de vivir en libertad. Cristo le ofrece una manera de acercarse a Dios con solo recibirle y aceptarle como su Señor y Salvador. Es Cristo quien despojó principados, quien llevó cautiva todas nuestras enfermedades. El Señor no le falta nada. No debemos esforzarnos por encontrar que Él complemente la obra, porque la obra fue completa, aleluya. La obra está completa en Cristo. El precio que Él pagó por nosotros es incalculable. Él pagó, ¿cuánto le pagamos a un abogado para que rescate a alguien que está pagando la condena? Muchas veces de manera injusta. He visto madres desesperadas vendiendo todo lo que tienen, deshaciéndose de todas sus pertenencias para poder lograr el dinero y pagar un buen abogado. Pues Jesucristo pagó un precio incalculable en la cruz para darnos libertad. El creyente no tiene que cumplir rituales. Pablo anuncia que esos rituales simplemente son una filosofía, y dice que lo que había de venir era mejor. Vimos en ese pasaje que dice que la ley solo fue la sombra de lo que ha de venir. Cuando se nos van nuestros hijos a otro país, cuando se nos va un familiar de nuestro lado, vemos la foto y añoramos, ¿verdad? Vemos esa imagen y decimos: wow, aquí estaba tan joven, aquí está tan hermoso, cuánto diera por abrazarle. Eso significó la ley. Era solo una fotografía, pero Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la imagen revelada de Dios. Por eso dice que es el Dios visible, completamente visible. Su deidad es con el Padre y es con el Espíritu Santo también. Fue perfectamente hombre, pero también perfectamente Dios. Jesucristo es contemplar la verdad. A Pedro le costó. Decía que a la persona sin Cristo le cuesta ver la gracia revelada. A Pedro le costó. Recuerdo en una oportunidad, en el pasaje de Hechos capítulo 10, aquel hombre Cornelio que necesitaba que le predicaran la palabra, él pensaba que estaba completo, él pensaba que tenía la salvación, y era verdad, era un buen hombre. ¿Cuántas personas no están practicando una religión y piensan que eso le acerca a Dios, que eso les da salvación? Pero el Señor Jesucristo no quiere una religión, quiere una relación con Él. Y Cornelio no tenía una relación. El mismo apóstol Pedro no había comprendido la gracia, no tenía una relación firme establecida con el Señor Jesús. Pedro, cuando le fueron a buscar para que le predicara a Cornelio y a su familia, el Señor le tuvo que revelar a través de un éxtasis, un lienzo que bajaba del cielo y le mostraba todo tipo de animales, porque él tenía todavía un ritual, una estructura de que solo el pueblo judío era el que podía obtener la salvación, de que el pueblo judío había sido circuncidado y que todo gentil no merecía esa salvación. Y el Señor le dice: mata y come. En ese lienzo venían animales de todo tipo, cuadrúpedos, reptiles, aves, de todo. Y le dice: mata y come. Y él le dice: Señor, ningún animal inmundo he comido.
Y el Señor le dice: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Nosotros fuimos limpios en la sangre de Cristo. Pedro le costó entenderlo, arrancarse esa estructura, y todavía cuando entra a la casa de Cornelio le dice: ¿sabes cuánto significa estar un judío aquí? Es una cosa inmunda estar yo aquí. A veces nos formamos en nuestra mente trampas que nos llegan a través de pensamientos, a través de palabras sutiles, a través de doctrinas falsas que nos dicen que el verdadero libro que conduce la verdad no es la Biblia, sino que es otro libro, sino que es un pensamiento filosófico que no trae la verdadera salvación. Hermanos, no debemos volver atrás. Estamos completos en Cristo. Nadie tiene más certeza de lo que es Cristo, sino quien le ha conocido, quien le ha recibido como Salvador, quien ha sido partícipe de sus bendiciones, quien ha podido ver sus milagros, quien ha podido ver en la vida de su familia, de su prójimo, el cambio que Jesucristo ha operado en la vida del ser humano. Hermano, Cristo solo da libertad. El Señor no nos ha dado una vida sujeta a condiciones, una libertad sujeta a preceptos, una libertad sujeta a rituales. No comas esto, no hagas esto. En una oportunidad había una celebración y un hombre va a tomar un pasapalo, y cuando lo va a tomar no lo quiere porque lo que quedaba era de jamón, y la muchacha le dice: pero agarre, hermano, era una fiesta cristiana, que el Señor nos dio libertad, puede comer lo que sea. Él era judío y le dice: yo sé, hermana, que puedo comer, yo soy libre de comer lo que quiera, pero no lo como no porque no debo, sino porque yo decidí no comerlo. Esa es la libertad que nos da Cristo. Yo decidí no comerlo porque si yo lo como, tengo a mi familia por allá lejos, en el oriente, que son judíos, y entonces me van a rechazar. Y es la única posibilidad que tengo de llevarles el evangelio. Aleluya. Era una persona íntegra. No lo comía porque su principal objetivo era llevarle esa salvación a las personas que todavía lo practicaban. ¿Acaso nosotros le estamos llevando esa salvación a las personas que todavía viven temerosos? Todavía viven en una libertad condicionada, en una libertad que no sienten la plenitud de Cristo, como allí se titula el pasaje: vida plena en Cristo. Una vida plena es una vida que está llena, es una vida que no está vacía, es una vida que tenemos todo. La palabra dice que si alguna persona está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan. Lo que antes decíamos que no podíamos pararnos con el pie derecho o con el pie izquierdo, queda en el pasado. Que teníamos que abrir la ventana para que salieran unas malas influencias, que teníamos que poner la Biblia abierta en el Salmo 91 para que el Señor nos guardara, pero vivimos una vida contraria a lo que dice el Salmo 91. Entonces vivimos de tradiciones, y aún lo más triste es que llegamos, conocemos a Cristo, estamos caminando con Cristo y todavía vivimos temerosos de qué comer, de qué ritual hacer, temor de que Jesucristo no nos ha perdonado todos los pecados, que todavía estamos incompletos. Hermano, yo te invito a que sientas la libertad, a que experimentes lo que Cristo te ha dado, a que valores el alto precio que Jesús pagó en la cruz. Esa libertad que te ha dado a plenitud, esa libertad que te ha traído salvación, esa libertad que te ha traído una vida próspera espiritualmente, esa libertad que te ha quitado el vacío que te genera el pecado, esa libertad que te ha librado de la muerte espiritual. Cristo llena ese vacío.
Una persona que está sin Cristo es una persona que está buscando vida. Es una persona que no ha encontrado la vida. Y Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. El que de mí come no tendrá hambre. Yo soy el agua de vida. El que toma de esta agua no tendrá sed jamás. Y no se trata del agua física, se trata del agua espiritual. Se trata del agua de vida. Se trata de esa sangre que Jesucristo virtió en ese Calvario, derramó en ese Calvario, por ti y por mí. Nosotros nos hemos apoderado de ese esfuerzo, de ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero concluir haciéndote una pregunta. ¿Estamos conscientes de la total y completa suficiencia de Cristo en nuestras vidas? ¿De que Él nos salvó y nos santifica? La palabra de Dios nos revela la verdadera fe. Solamente a través de ella podemos confiar que no nos desviamos, que no existe legalismo, que no existen estructuras. Hermano, vivamos una vida plena, no atada a temores, no atada a preceptos. La palabra dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Su testimonio es fiel, que hace sabio al sencillo. No tenemos que ser filósofos. No tenemos que practicar lo que les decía ahorita. Para muchos será nuevo, para mí, tal vez ahorita que estoy conociendo un poco más el término del ascetismo. Es una persona que busca, sacrificando su cuerpo, lograr la santidad. He visto personas, en una oportunidad vi una persona cargando una cruz de una población a otra población, porque él tenía que pagar esa promesa. El Señor Jesús pagó el precio. ¡Aleluya! El Señor Jesús pagó el precio. Ya no tengo que cargar nada. Ya no tengo que hacer ningún ritual. ¿Entienden la libertad que tenemos en Cristo? Solamente tenemos que llegar al Padre a través de Jesús. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. Así que disfruta esa libertad, disfruta la plenitud de vida que Cristo te da. El cristianismo es una familia que camina conforme a la voluntad de Dios. Eso es el cristianismo. Es una familia, es una comunidad que mantiene una relación íntima con Dios. Dios no quiere religión. La religión te trae esclavitud. La religión te trae cumplimiento. Si tú vas, hay algunas religiones que vas a la persona líder de esa religión y te dice: tú tienes que hacer tantas oraciones para que puedas obtener el pecado, el perdón de tus pecados. Pues nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, el Señor nos renueva cada día y nos perdonó ya todos nuestros pecados. No busquemos astrología, ocultismo, horóscopo. Hay personas que se paran temprano a buscar a ver qué le dice el horóscopo. Hay personas que van y consultan con otro hombre para ver qué es lo que le depara el futuro. Eso es esclavitud. Solo Jesucristo nos muestra el pasado, cómo fuimos formados. Solo Jesucristo nos muestra el presente, viviendo una vida en plenitud. Y solo Jesucristo nos promete una vida futura gloriosa, reinar con Él eternamente. Nosotros no tenemos que buscar horóscopo, no tenemos que buscar el ocultismo, no tendremos que buscar otro hombre para que nos diga cuál es nuestro futuro. Jesucristo conoce nuestro futuro. Jesucristo nos libertó. Jesucristo nos dio sanidad. Jesucristo nos dio autoridad para actuar con su Espíritu Santo, con esa sangre, hacer uso de la sangre de Cristo. ¿Saben el poder que tiene la sangre de Cristo? Nosotros tenemos que liberar, son nuestras luchas personales como creyentes. Nosotros tenemos que soportar las pruebas. Nosotros tenemos que crecer en su palabra. Nosotros tenemos que formar una relación íntima con Dios, conocerle, conocer su palabra, llegar a Él a través de la oración, comenzar a confiar en Él, de que cada día, así como permite las pruebas, también nos va a permitir la salida. No tenemos que buscar
horóscopo, ni tener que consultar con nadie para ver qué futuro nos puede dar. Hay personas que se esclavizan, que gastan su dinero. Y yo digo, ¿y por qué esas personas que consultan no son millonarias? A veces viven en una miseria esas personas y van y dicen, voy a consultar con tal persona porque lo que me dice es cierto, y al rato ves a la persona pidiendo algo para comer. Son filosofías humanas, son trampas de Satanás. Satanás quiere apartar al hombre de Dios. Cuando una persona comienza a acercarse a Dios, comienza Satanás a estorbarle y a decirle, ¿qué vas a hacer para esa iglesia? ¿Acaso te vas a meter ahora evangélica? Si aquí la estás pasando tan bien, aquí tienes al brujo, aquí lees tu horóscopo y fíjate, te has acertado las últimas 2 semanas, te ganaste la lotería. Mira cómo te fue, mira cómo te ha prosperado, mira cómo te han surgido los negocios. Por supuesto, el enemigo tiene poder, pero el poder de Dios está sobre toda filosofía y sobre todo poder. Por eso Pablo, gloria al Señor, por eso Pablo exhorta a la iglesia y le da respuesta a esa inquietud que estaba pasando en Colosas. Ese flagelo, esa herejía, ese ascetismo que se estaba metiendo, ese legalismo que estaba llenándose la iglesia tristemente en mi caminar con Cristo, y me dan ganas de llorar, me da tristeza. Veo iglesias que no prosperan porque le ponen condiciones a las personas. Tienes que vestirte, no puedes comer esto, tienes que hacerlo de esta manera. ¿Acaso Cristo no nos dio libertad? El Señor dice que tienes que ser sabio en tus decisiones, y solo en el Señor hay sabiduría para poderte vestir, para poderte comer, para poder andar diariamente, para tener una libertad diaria con el Señor. Pero la única forma de que puedas experimentar esa libertad es conociendo a Jesús, es invitándolo a entrar en tu corazón. El Señor Jesús dice que llega y toca a tu puerta y llama, y si tú le abres, Él entra y cena contigo y te abraza y ocupa un lugar especial en tu corazón. El Señor Jesús siempre está pasando por la vida del pecador, porque Él aborrece el pecado pero ama al pecador, y Él está constantemente, sus ojos están puestos en el mundo, viendo el caminar del hombre, viendo las decisiones. ¿Acaso nuestro Señor está a espaldas de la situación que vive el mundo, de la situación que vive nuestro país, de injusticia, de temores económicos, de insuficiencia en provisiones para el pueblo? El Señor lo está viendo y el Señor hace justicia. Pero nosotros, sus hijos, estamos esperanzados porque hemos sido libres en Él. Nosotros, sus hijos, estamos conformes en sus promesas. Nosotros decimos, como dice David, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque el Señor nos provee, porque el Señor no permite que sus hijos no vean su gloria. Vemos la gloria de Dios cada día, manifestada en pequeñas cosas, manifestada en los momentos más difíciles, manifestada cuando sentimos que no encontramos una luz al final del túnel, y entonces nuestro Señor Jesús dice, aquí estoy, y resplandece en tu vida, y comienza a restaurar vida, y comienza a darle vida al hombre. Pero tenemos que reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pedro tuvo que arrepentirse, y dijo después, cuando vio que el evangelio alcanzó a los gentiles, a Cornelio, que era un gentil, no era un judío. Un gentil es una persona que no es judía. Nosotros somos gentiles, aquí no hay ningún judío, ¿no? Pedro lo reconoció cuando llegó y predicó la palabra a Cornelio, y le dijo así: ahora entiendo, Señor, que tú no haces acepción de personas. Aleluya, el Señor no hace acepción de personas. El Señor no está buscando ricos, pobres, millonarios, negros, blancos. Él está buscando corazones pecadores para que se arrepientan y le reconozcan y alcancen la libertad que está en Cristo Jesús.
Esos son la gente que anda buscando al Señor. Él ama al pecador. La voluntad de Él es que todos sean salvos, lo dice en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todos, no algunos, para que todo el que en Él crea tenga vida eterna, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es maravilloso. La salvación es para todos. Así que si alguien no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, se está perdiendo de las bendiciones de la libertad. Se está perdiendo de la bendición de no depender de un ritual. Se está perdiendo de la bendición de no tener que esperar que otro hombre le acierte el futuro. Jesucristo te conoce antes de la fundación de este mundo, ya conocía nuestra vida. Jesucristo tiene un propósito en cada persona. Tiene un propósito. Diciéndote que gracias por perdonar nuestros pecados, Señor. Hermosa palabra que hace rema en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque moriste en esa cruz y nos diste libertad y vida eterna. Gracias, Señor, porque tú eres Rey que perdonas multitud de pecados. Por eso, Señor, te damos la honra y la gloria y el poder y un gran aplauso. Amén.